Si extendiéramos de forma lineal la baranda perimetral del mapa en relieve de Guatemala, esta cubriría las fachadas del antiguo Colegio de los Infantes, Catedral Metropolitana, Palacio Arzobispal y más. Mide alrededor de 215 metros lineales con 90 centímetros de altura, y aunque parece ser única en su género en toda Guatemala, es una obra muy ignorada por los visitantes del MER y poco conocida. ¿Pero por qué? Mi nombre es Alexander, guía general de turistas autorizado por INGUAT. Esta es la tercera parte de mis videos sobre el mapa en relieve de Guatemala. Recomiendo que vean las primeras dos partes para que estemos en sintonía. La publicación sobre la develación del MER de 1905 no menciona ninguna balaustrada, solo dice que el mapa está rodeado por calles de 5 metros de anchura, libre de la faja en donde están señalados los meridianos y paralelos. Las fotos de la develación tampoco muestran su existencia, pero por registro visual sabemos que para el año de 1907 ya está presente. Su función es crear una barrera protectora entre el monumento y el público, prevenir que la gente ingrese o caiga sobre el MER y se lastimen, de igual forma para protegerlo. Algo necesario en tiempos actuales y pasados. Si vemos esta foto de las Minervalias de 1906, vean la cantidad de gente haciendo cola y amontonada para verlo. Se le atribuye el diseño y construcción de la balaustrada al artista italiano Antonio Carlo Doninelli, nacido en Lombardía, Italia, en 1858. Él viene a Guatemala en el último decenio del siglo XIX. Graduado de una academia de bellas artes de Milán, se especializaba en escultura, modelación y construcción. Él instala su taller en el callejón Variedades Final, actual 12 Calle A, entre 11 y 12 Avenida. Podría haber estado en esta esquina, si comparamos las dimensiones con la foto. Su taller se dedicaba a la construcción y decoración, desde casas particulares hasta edificios públicos. Se resaltan sus trabajos en cemento armado y el uso de prensas hidráulicas. Los materiales usados para la construcción de la balaustrada son ladrillo y cemento. Está compuesto por medallones ovalados y columnas que tienen 7 figuras distintas en bajo relieve y se repiten 572 veces. Para fabricar tanto se usaron las prensas hidráulicas que mencioné. Así, teniendo solo un molde, la producción en serie de estos era más eficiente. Usualmente los extranjeros se inspiran en trabajos artísticos de su país y le dan su propio toque. Pienso que la inspiración pudo haber venido de una cartela común o de la balaustrada de la vía de Valvianello, cabalmente en Lombardía, donde Anakin y Padme se casaron en el episodio 2 de Star Wars. De cualquier forma, los símbolos que la balaustrada del MER posee son únicos y reflejan la ideología dominante de la época, la corriente liberal y su inclinación o gusto por lo greco-romano. Parece ser que los 7 diseños de la balaustrada se inspiraron en monedas acuñadas desde la independencia de Guatemala. Aún así, todos llevan el toque artístico de Antonio, y al igual que el mapa, no escatimaron en detalles. Entre los símbolos prehispánicos adquiridos por los criollos están la ceiba y el quetzal. La primera se cree que está inspirada en monedas acuñadas desde 1824. El quetzal se muestra posando sobre una columna. En el fuste está la leyenda 30 de junio de 1871. Simboliza la libertad y parece ser diseño original de Doninelli, inspirado en un diseño del escudo de la campaña de la Unión Centroamericana de 1885. El 30 de junio se conmemora la Revolución Liberal, hoy Día del Ejército. Fueron los liberales los que encomiendan a Juan Bautista Frenner el diseño del escudo de Guatemala. Este también está presente en la balaustrada de Antonio. En el pergamino se lee Libertad 15 de septiembre de 1821, Día de la Independencia de Guatemala de España. Los liberales también eran simpatizantes de la Unión Centroamericana. Por ello existe un medallón con un sol naciente y 5 volcanes. Simboliza la unión de los 5 estados de la República Federal y el nacimiento de una nueva república. Este podría ser el único monograma oficial de la República de Guatemala. Se lee en las letras R, D, G. Se cree que es un diseño original de Doninelli, ya que no se ha encontrado otro similar, aunque podría ser que el diseño corresponda a algún botón o broche del uniforme del ejército. Solo 2 diseños poseen una figura humana. La primera es la libertad. Ella lleva en la mano derecha el cuerno de la abundancia y en la izquierda una balanza que representa la justicia. En la columna que la acompaña está la leyenda 30 de junio de 1871. El diseño fue tomado de monedas acuñadas desde 1872 a 1899. La otra deidad con forma humana se encuentra solamente en las columnas de la balaustrada. Investigadores creen que corresponde a una alegoría de la geografía física. Una mujer de frente, descalza, con el busto descubierto y con 2 globos terráqueos a los lados. Representan el viejo y el nuevo mundo. Se cree que nuevamente es un diseño original de Doninelli, inspirado en una medalla que se acuñó en 1821. Además de los medallones, el remate de la balaustrada también tiene unos detalles interesantes. En ciertas partes existe un diseño de hojas con frutos. Siguiendo con la simbología liberal, estas hojas corresponden al laurel, misma planta que tiene el escudo nacional y de tendencia grecorromana. Además se ven esferas de las que aún no tengo seguridad si poseen significado. Con tanto detalle y su gran dimensión, ¿por qué es algo tan ignorado?
La respuesta la encontramos en el funcionamiento del cerebro, la captura cognitiva. Esto es un fenómeno de la ceguera por falta de atención en la cual el observador está demasiado enfocado en una tarea, pensamiento u objetivo y no en el ambiente circundante. En este caso la gente está enfocada en el mer y en nada más. Se pudo haber hecho más llamativa, pero la idea no es opacar a la obra principal, sino aportarle. Recomiendo leer sobre este tema psicológico, lo encuentran como ceguera por falta de atención o inattentional blindness, ya que eso es tema para otro video. Por ahora debemos regresar con Antonio. Según el libro de su familia, La saga de los Doninelli de Lombardía a Guatemala, por Consuelo de Arenlund, el link para comprarlo está en la descripción de este video, Antonio trabajó el mármol de la casa presidencial de Reina Barrios. Esto abre la posibilidad de más colaboraciones con el gobernante conocido por la construcción de muchos inmuebles. Además, este libro muestra la residencia de los Doninelli. Ignoro si estaba cerca de su taller, pero muestra dos tipos de balaustradas. A la derecha se ve la usada en el mer, sin los escudos. A la izquierda vemos el remate, pero con una distinta balaustrada. Esta última se parece a la que tenía el cuartel de artillería en su balcón, construido en la administración de Reina. Cuando Meg sucede a Reina, Antonio interviene en los capiteles del Templo a Minerva, inaugurado en 1901. Entre 1904 a 1905, interviene en el revestimiento del mer, para darle ese acabado granuloso llamado granceado. En 1909, el antiguo cuartel es acondicionado para convertirlo en la escuela politécnica. Tal vez Antonio intervino e hizo el monograma que aún se mantiene en la fachada este del Ministerio de Defensa. Es irresponsable suponer tanto, pero prefiero picar el hormiguero para incentivar a más gente, a los futuros profesionales y aficionados, a profundizar sobre ello. Desde ya agradezco su tiempo y atención. Pueden apoyar a Guate a Pata dejando su like y suscribiéndose. Si está en sus posibilidades dejar una propina o donación, pueden hacerlo a través de PayPal. El link de la cuenta está en la descripción de este video. Agradezco a David Ambrosio, a la administración del MER y a la Munihuate por el apoyo. También recalco el trabajo de los descendientes de Antonio. Por lo visto están muy activos difundiendo su legado. Por cierto, esta foto corresponde a la ceremonia de la colocación de la primera piedra del MER. Me pregunto si el señor caminando es Antonio. ¿Qué piensan ustedes?